Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Democracia en Pantalla. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia y participación de una querida colaboradora y que, bueno, pues hoy nos apoya con los comentarios a la película Sostiene Pereira. Ella es Erika Yasmín Zaratevilla, quien es secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de estudiosa del derecho, cinéfila, y bueno, también la pueden seguir ustedes en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, donde hace comentarios muy interesantes y puntuales. Bienvenida, Erika. Hola, profesor, gracias por la invitación y es muy importante eh, que exista este espacio de expresión porque la democracia no solo son normas, son leyes también, pero también la cultura es importante y el cine siempre ha representado un medio para construir ciudadanía, porque ese es el mensaje del cine, me parece que no solo es diversión, sino es una expresión social con una postura. Así es, así es. El cine es un lenguaje, es una narrativa, es una manifestación y ahí podemos ver, como bien dices tú, cuestiones que tienen que ver con la justicia, con el derecho, en este caso con la democracia. ¿Por qué sostiene Pereira? Porque además me encantó esta película, yo la quiero comentar. Sí, Sostiene Pereira es una película, primero, importante para los que nos gusta el cine, porque fue la última que grabó Marcello Mastroianni, que pues, representa toda una época del cine italiano y del cine en el mundo, ante la postura de por qué sostiene Pereira, pues además es una novela que es de las pocas novelas que uno puede leer y después ver la película y el contenido casi es similar. No, no le debe nada a la película a la novela. Después, ¿por qué es trascendente? Porque es un momento histórico. Portugal, 1938, que hay una dictadura, junto tienen a Franco en España y el naciente fascismo y el nazismo en Europa. Entonces, un contenido histórico muy importante. Y dos, un concepto que a mí me ha gustado mucho siempre y que pienso que debemos estar construyendo siempre y constantemente es el concepto de ciudadanía. Me parece que el personaje central lo refleja, de ser alguien que al inicio dice que ser una persona mayor que él ya no le interesa o no tiene posturas políticas, termina convirtiéndose en una persona que decide luchar por unas ideas. Entonces, me parece que esto es justo el concepto de ciudadanía. No, o sea, no podemos ser ciudadanos y luchar por las ideas no significa que salgamos a tomar las armas y a destruir las instituciones. Sin embargo, sí implica que tengamos primero información de lo que sucede y una postura ante las situaciones que suceden en la vida de un país. Y eso me parece muy importante porque cuando veo esta película, el personaje central de Pereira, me recuerda mucho a por qué Aristóteles decía que los hombres el ser humano somos un son politicón, porque toda decisión que tomamos tenemos que tener una postura, no podemos ser neutrales, eso es una mentira, porque, insisto, como ya dije, toda la expresión del ser humano implica una ideología. Entonces, me parece que esta película, aunque hablo de un momento histórico determinado, es una de esas películas que uno la ve y tiene sentido para cualquier momento en que uno la vea. Espero poderla ver en 50 años nuevamente y seguir pensando que es importante y trascendente para explicar varias situaciones de una sociedad. Por eso me gusta tanto la película. Sí, es una película poderosa, justo esto que dice al inicio, la similitud con la novela, el romanzo de Tabucchi, ¿no? Que bueno, es tan respetuoso Roberto Faenza que casi la película termina siendo como, pues, una especie de documental extraído de esta novela, pero además, bueno, me parece que Roberto Faenza lo que intenta, pues también es respetar un poco, a propósito de esta novela política, los hechos que acontecieron en torno a la dictadura de Antonio de Olivera Salazar. Y esto es importante porque
bueno, por la novela política, como bien dices, cumple una función determinante en la cultura, ¿no? Nos ayuda como a deconstruir estos regímenes autoritarios. En América Latina hay mucha novela política del dictador, como le llaman, y entonces trasladarla al lenguaje cinematográfico, además, contar con Marcello Mastroianni como Pereira, este viejo periodista que, que ha estado cómodo toda su vida y finalmente se da cuenta de lo terrible que es un régimen que viola derechos humanos y que no permite la democracia, gracias a que un joven se lo hace ver, ¿no? Entonces, él está muy cómodo, pero tiene que despertar de su letargo justo al final de su carrera como periodista. Así es, eh, el personaje que menciona el joven Monteiro, eh, sí es trascendente, pero demuestra el joven soñador. Sí. Pero el personaje que me gusta más es la novia de él, Marta, porque Marta no solo es el sueño, Marta es la persona, si me permite usar coloquialmente lo que siempre digo, leída e instruida, porque ella refleja que ya ha leído a Marx, ella refleja que está al tanto de las noticias, y entonces eso también, cada personaje va construyendo como el ideal, insisto, de ciudadanía. Ujú. Ella aporta eso, el ciudadano que se informa, que piensa más allá de lo que está sucediendo en su país y quiere saber de otras teorías. Y entonces incluso ella es la que le dice al novio qué escribir para el periódico de Pereira sobre autores que hacen reseñas de autores que han muerto, literatos, y entonces ella, otra visión, una visión en el sentido de que la literatura también nos quieren decir en la película que la literatura no solo es la expresión del arte estéticamente, de que tenga un contenido bello o trascendente estéticamente, eh, esa expresión, sino que finalmente está hecho por personas que también tienen una postura y que defienden ciertos ideales o que pueden responder a los intereses de un gobierno determinado. Entonces van a lo largo de la película saliendo nombres de personas que justificaron o que murieron por luchar, como la mención de García Lorca, en aras de defender una postura de la democracia y de los derechos. Entonces, sí, si uno ve cada escena de la película y cada momento le va dando uno una gran información. Me parece que es una película que pueden ver también los jóvenes en el Ujú. sentido de que se van a informar mucho más. Me parece que un profesor de historia que esté analizando ese momento histórico van a aprender mucho más viendo la película que si nos ponemos a leer varios libros, porque, insisto, está aglutinado de información toda la película. Es información histórica que cuando quien la puede ver por primera vez sin estar informado, estoy segura que va a surgir la curiosidad de ir a conocer qué sucedía en ese momento dado. Entonces, también es una película que me parece altamente didáctica, como hay muchas otras composturas históricas, pero podemos decir que son más densas, profesor, o sea, es más difícil a veces entender las posturas de los directores de cine que finalmente cuando hacen una película también reflejan que ellos tienen una ideología por el tema que eligen, por cómo mostrarlo, pero esta es una película que no es densa en cuanto a entendimiento de conceptos y hasta tiene esa candencia y la dulzura del personaje Pereira y también algunos momentos que podríamos pensar chuscos. Entonces, eso hace que la película, para mí, yo la pondré dentro de la lista de películas didácticas para enseñar historia. Sí, es muy interesante como Antonio Tabucchi, que se enamoró literalmente de Portugal y en el Portugal, ¿no? Termina incluso, bueno, pues siendo profesor de lengua portuguesa en Italia, enseñando en Siena.
este toscano termina enamorándose de una portuguesa, enamorándose de Portugal y cruzando historias, ¿no? En la película lo vemos en este personaje del joven Rossi que canta, ¿no? Al inicio de la película Volare, ¿no? Entonces, que venía a informarle a los portugueses sobre cómo se estaba dando la lucha contra el fascismo en Italia, cómo conectan pues estas historias, como bien dices tú, y cómo me parece genial que el personaje femenino que mencionas como un potencial, vamos a decirlo así, modelo de ciudadanía, de ciudadana a ciudadano, que se informa, que es crítico, que es crítica, que lee, que aprecia el arte, que disfruta la vida, ¿no? Y que no está, pues, que no está a favor de estas figuras autoritarias. Es perfecto, o sea, es muy interesante que esta propuesta que se traslada de la historia a la literatura, de la literatura al cine, y del cine a una crítica, a una propuesta democrática como la que tú estás haciendo. Creo que la otra clave de lectura que es clarísima es el papel de los medios de comunicación en la democracia, ¿no? Porque, claro, la historia comienza un poco con un medio de comunicación cooptado, que cuando le dicen, oye, ¿qué no anunciaste sobre las muertes en el mercado, sobre la imposición autoritaria o sobre estos abusos de autoridad? Y estás anunciando sobre cosas irrelevantes o decorativas, ¿no? O sea, ¿dónde está el compromiso social de una prensa crítica? ¿Cómo es fundamental para los procesos democráticos? ¿O cómo ves, Erika? Sí, es muy importante la libertad de prensa y un periódico. ¿Por qué? Porque al inicio el personaje Pereira dice que su periódico no se mete en política. O sea, él cándidamente, ingenuamente piensa que su periódico es neutral, pero a lo largo de la historia, pues aparece el dueño del periódico, que incluso, pues, Uh -huh. cuando ya habla con él directamente y lo cuestiona por cierta publicación hablando de Francia y resaltando la democracia que viven, eh, uno se da cuenta que esa supuesta neutralidad no existe, que el dueño del periódico tiene intereses de tipo político de estar bien con el Políticos. régimen. Exactamente, y entonces para él la sección de cultura, para el dueño es como pues un relleno para su periódico, pero no debe expresar ninguna crítica al régimen. Entonces esa es una primera Uh -huh. situación de los dueños de los medios involucrados con el régimen político y cómo se prestan a legitimarlo o por lo menos a no criticarlo. Entonces, eso es muy importante. Y luego, sobre esa libertad de prensa, es muy importante el personaje de la señora alemana que conoce Pereira en un tren Ah. y ella pues dice que lo que está buscando es tener una visa para ir a Estados Unidos, pues escapando de las cuestiones que le están sucediendo a los judíos en ese momento histórico. Y Pereira muy cándidamente le dice que él, como siempre es ciudadano, ¿qué puede hacer? Y ella es muy clara y enfática y directa en decirle que tiene un arma muy poderosa, que es la de un periódico, escribir sobre lo que está sucediendo y decir la verdad sobre lo que pasa. Y es ese gran giro que toma Pereira cuando pasa algo con el joven que él conoce, Monteiro Rossi, y que decide escribir sobre la muerte de ese joven, cómo fue perseguido y lo matan en la casa de Pereira. Y es algo pues también importante que cuando quiere publicar nos damos cuenta que existe un censor de los periódicos que por el que pasan las notas y autorizan o no lo que se Uh debe -huh. escribir. Entonces, aquí nos da un reflejo de lo que ya sabemos del derecho humano a la libertad de expresión en su doble vertiente. El derecho de estar informados y recibir información veraz, Veraz y oportuna. exactamente, y el derecho de expresarnos. Y cómo estos dos vertientes forman una democracia y una ciudadanía consciente de las cosas.
porque tan no eran los periódicos, nos quiere reflejar el director y la historia que no cumplían ese papel, que realmente, dice Pereira por ahí una frase que donde realmente se encuentra la verdad es escuchando a la gente. Por eso cuando él va al bar que siempre acostumbra a ir a tomar un Ujú. café o una limonada, escucha al mesero, porque el mesero, como toda la gente de boca en boca, va conociendo lo que está sucediendo realmente en la sociedad, porque Ujú. incluso para nuestro personaje central, él cuando llega huyendo también otro joven italiano, primo de otro personaje que estuvo en la España franquista luchando, viene a esconderse y Pereira, insisto, cándidamente le dice es que aquí no está sucediendo Lo que lo que tú pasa dices. en España, ¿no? Aunque todas las mañanas y todo el día Pereira por su ventana ve al ejército Sí, ahí afuera y él dice, pero no es como otras sociedades, ¿no? lo normalizó, ¿no? Ajá, lo normalizó y al final se hace consciente hasta que en cada momento de su vida se va encontrando cuestiones que le demuestran que no es lo que él piensa y que no hay libertad de expresión porque se lo dice el médico que lo atiende, cómo ven las ideas en Francia de estos nuevos regímenes, se lo dice el mesero y otro gran personaje censor, pues es la portera del edificio, Sí. porque lo vigilaba momento a momento de todo lo que hacía, de quién recibía correspondencia, qué le llamaba por teléfono, a qué hora llegaba, a dónde iba, todo. Entonces, toda esa construcción de hechos, pues es lo que lo llevan a darse cuenta que ha vivido autoengañado porque él ha querido mejor ponerse un telón de dulzura y candidez, eh, porque a Pereira nos lo presentan como un erudito. Entonces Ujú. es cuando nos debemos cuestionar, ¿nos sirve de algo leer tantos libros y ser eruditos y no aportar nada a la sociedad? Pues en mi opinión, no. Lo que nos sirve es que conozcamos para ser mejores ciudadanos y buscar una sociedad mejor y cuestionarnos. Insisto, esto no se trata de que mañana salgo a las calles y voy contra todas las instituciones, pero sí se trata de que pensemos. Y insisto, eso es lo que tenemos que enseñar ahora a los jóvenes, a que la historia sirve para algo, no para la historia no son anécdotas o cosas que están lejos y ya no me interesa saber de qué sirve o si sucedió en otro país. Justamente la historia nos sirve para encontrar qué estaba sucediendo y qué pasaba y qué podemos obtener y aprender. Entonces, sí, la historia que nos presenta la película, la libertad de expresión es súper importante, lo que nos quieren decir, porque, insisto, al final Pereira se da cuenta que su periódico sí tiene una postura y no es la de la democracia. Claro, no era la mejor postura. Sí, fíjate que, digamos que también la novela y la película puede ser vista como una especie de autodescubrimiento, ¿no? De despertar de Pereira y que no importa la edad que uno tenga para hacer eso que tú llamas la toma de conciencia, ¿no? Que bueno, justo con eso Marx sugiere que es la irrupción en la vida política de las personas, ¿no? Cuando tomas conciencia social, ¿no? Cuando te cae el 20, como diríamos, ¿no? De que las cosas no, no están bien. Yo lo ilustraría justo con la escena que tú misma evocaste, que es Pereira en su pequeño cuarto, una vida monacal, o sea, una cama pequeña, solo un taburete y su gramófono, ¿no? O sea, la música que en este caso es obra de Ennio Morricone, o sea, un monstruo también del cine, ¿no? Y entonces pone este disco, se asoma a su ventana y ve el pelotón, ¿no? Hace esta cara como de extrañeza, bueno, algo no le cuadra y entonces de repente se desata esta historia, empieza a hilar cosas
y lo llevan pues a un dilema, ¿no? A un dilema moral, a un dilema político que tiene que ver, como dices tú, con el ejercicio de nuestras libertades y bueno, pues creo que todas y todos en algún momento tenemos ese tipo de dilemas, ¿no? O sea, o sigo, digamos, acallando esa voz de mi conciencia y me normalizo, claro, rompo con estos esquemas, y hago un ejercicio, híjole, es que es lo que dices, no es salir a las calles, pero pues a lo mejor efectivamente es tomar conciencia de, por ejemplo, compartir una fake news una información incorrecta a través de redes sociales, ¿no? O al contrario, o sea, compartir algo que puede llegar a despertar o ser crítico, a una costa bueno, de las repercusiones que pueda tener ello. Es complejo, pero justo eso, me encanta la propuesta que estás haciendo de ciudadanía, ¿no? Una ciudadanía crítica y en parte consciente de manera social del peso de que todas y todos vamos construyendo hacia ese lugar. Y sostiene Pereira como parte de una narrativa que sería muy didáctica y muy pedagógica en cualquier momento, en cualquier tiempo. Es una obra universal para los jóvenes, ¿no? Sí, exactamente. Es tan universal, por ejemplo, insisto, porque Pereira, al inicio, por eso le pide estas necrologías al joven Montero Rossi, porque él dice, incluso va con el sacerdote todos los días, por el sacerdote ahí aparece ahí abrumado por Pereira, porque le dice que solo piensa en la muerte. Entonces, Sí, a mí me parece una buena explicación en que preguntarse por qué Pereira solo pensaba en la muerte. Una explicación cándida sería, bueno, porque su esposa murió y se queda solo. No, realmente es una metáfora más para decirnos es que Pereira quiere cerrar los ojos él para estar más cómodo, porque solo estaba pensando en la muerte porque a su alrededor era lo que sucedía. Se veía el ejército deteniendo a alguien y pegándole. Iba con el mesero y el mesero le contaba que en el mercado mataron a personas, que se llevaron a personas. Conoce a estos jóvenes y les dice, pues sí, por eso solo estaba pensando en la muerte Pereira, porque sí sabía, sí tenía información de que la muerte era lo que estaba sucediendo en la Europa de ese momento. uh-huh. Pero no quería ser consciente de la realidad y entonces él pensaba que estar solo con la idea de la muerte tenía algo que ver con su catolicismo o demás. Y entonces es bastante trascendente cuando en una escena el sacerdote ya le dice que por Dios que abra los ojos, ¿no? El sacerdote mismo le dice, ya abre los ojos y ya debe ser consciente de lo que está sucediendo y le cuenta de la situación vasca de los ciudadanos vascos en España y lo que ha dicho el Papa del momento sobre ese movimiento al tacharlos de rojos a los ciudadanos vascos. Y entonces el sacerdote hace una crítica fuerte a las instituciones eclesiásticas, al poder. Y entonces con eso se lo cuenta para decirle, por Dios, abre ya los ojos, ¿no? O sea, ya no vengas a decirme cuestiones de la religión, porque lo que le quiere decir es más importante que tomes conciencia de tu papel social y hagas algo. O sea, él mismo le dice, o sea, por Dios ya peca, por lo menos si pecado le quiere, entrecomillado, decir, Sí, ya toma acción. sí, O sea, libérate. libérate, no estés solo pensando en que en todas estas cosas trascendentes cuando hay una vida en la que tienes que tomar acción, ¿no? Entonces, eso para mí es muy revelador, ¿no? La situación de que nosotros podemos tomar una postura y gustarnos muchas cosas ante la vida, pero eso no significa que no podamos ser ciudadanos conscientes. O sea, no podemos tener posturas del tipo que sea y
católicas, de pensamientos, de gustos literarios, de cine, pero eso no tiene por qué mermar nuestra capacidad de ser ciudadanos conscientes. Entonces, me parece de una trascendencia toda esa construcción de personajes para abrirle los ojos a Pereira, a ver si por algún lado entiende exactamente que ha cerrado los ojos, como bien dice usted, profesor, toda su vida en un sentido cómodo, aunque una vida no de lujos, no lo podemos tachar de que es alguien cercano al poder o tiene una vida de lujos. No, pero también No. es un ciudadano que tiene la vida resuelta, tiene un sueldo, tiene donde vivir, come diario, puede ir a tomar un descanso a los balnearios de su país, conocer la playa, o sea, una vida tranquila y pues está llamado a la acción también, o sea, todos los ciudadanos estamos llamados a la acción y no necesariamente es criticable solo el ciudadano cercano al poder y que tiene poder económico o social. También es Todos. criticable que el ciudadano promedio que somos todos, el ciudadano de a pie que coloquialmente se nos llama, no estemos dispuestos a hacer algo en beneficio de nuestro país. Sí, qué lo que dices, estamos sumando a tu propuesta de ciudadanía, estos elementos. Es cierto, hay muchas referencias a la Guerra Civil Española en la película, es como una especie de historia paralela o tangencial. No termina por ni Tabucchi ni Faenza por comprometerse con esa historia porque es tangencial, me parece. Está el otro tema del catolicismo, que también se debatía pues en muchos cuestionamientos, porque pues sí, a veces la jerarquía eclesiástica ha apoyado causas no tan nobles, y pasó, bueno, en España, curiosamente. Entonces, está todo esto que va entre líneas. Efectivamente, el personaje del confesor de Pereira es sumamente interesante y me parece que eso efectivamente llega a esta propuesta que tú sugieres, ¿no? O sea, la política no tiene que ver con clases, no tiene que ver con niveles socioeconómicos, sino con un compromiso que cada uno adquiere independientemente de la ideología que uno tenga, ¿no? Independientemente del sistema de pensamiento que uno tenga, y la crítica justo sugiere alejarte un poco de esa ideología que a veces puede obnubilarte y no permitirte esto que estamos ahora sugiriendo como generación, que es la inclusión, que es el diálogo, la escucha activa, ¿no? Porque pues, al final podemos tener diferencias ideológicas, pero tenemos que construir proyectos comunes y evitar regímenes autoritarios. Creo que esa es como un poco pues la gran conclusión que uno pudiera tener de esta narrativa cinematográfica y literaria. Pues Erika, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, tus reflexiones, lo que gustes decir para este cierre. Estamos a tus órdenes. Pues para el cierre es tan bella la escena final cuando Pereira de pasar a ser físicamente un señor que se veía acabado, mayor quizás a la edad de que podríamos pensar, cuando sucede todo esto que hemos relatado de la película, al final él decide quitarse el bigote, adelgazado, levantarse y recto, no ese encorvamiento de la edad, quitarse el saco para verse más juvenil y dejar el portafolio de persona mayor y agarrar una mochila y caminar entre la gente. Cuando uno ve a ese Pereira del inicio, un hombre mayor y con bastón, y un Pereira que es el mismo físicamente, pero transformado en sus ideas y con nuevos sueños de lucha por ser mejor ciudadano, insisto. O sea, es hermoso ver esa transformación, cómo se llena de vida Pereira. Entonces, me parece que, como usted decía, no hay edad para que tomemos conciencia de lo que estamos llamados a hacer como ciudadanos. Me encanta cómo termina esa imagen porque refleja todo lo que significa la película. Sí, rejuvenecimiento, ¿no? O sea,
vitalismo, vamos a ponerlo así, ¿no? O sea, esa vitalidad que te transmite pues, el aportarle a la sociedad y cómo aquí las generaciones pueden resultar beneficiadas, las generaciones jóvenes o los más jóvenes, las más jóvenes, respecto de la experiencia y sabiduría de estas personas mayores, y los mayores respecto del ímpetu y la energía para el cambio que traen las juventudes. Exacto. Pues, muy bien, pues muchas gracias, Erika. Yo de nuevo te agradezco y te deseamos mucho éxito en tu vida académica y profesional. Muchas gracias, profesor. Que esté bien. Pues nada, nos vemos en la próxima emisión de Democracia en Pantalla. Recuerden, los viernes por la tarde estamos estrenando programas. Yo soy José Ramón Arbaez Hernández. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. A la próxima.